Después de expresar su confianza en Dios, el salmista hace una última declaración. Dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Con esto, el autor de esta oración no solo reconoce que Dios era su fortaleza y escudo, sino que también el refugio de todo el pueblo y del rey. Enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Las tormentas de la adversidad pueden oscurecer nuestros cielos y las preocupaciones pueden cargar nuestros hombros hasta el punto de sentir que no podemos soportarlo. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa incertidumbre abrumadora, permíteme contarte de una luz radiante que brilla intensamente, una luz que es el faro de esperanza que necesitas en tu vida, Jesús y Dios. El Salmo 28 nos lleva en un viaje profundo y conmovedor de fe y confianza en Dios. En estas palabras inspiradas, el salmista no solo está expresando su propia confianza en el Creador, sino que nos está revelando una verdad extraordinaria: Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. ¡Qué declaración tan poderosa! Esto va mucho más allá de una simple creencia, es una afirmación de la fortaleza suprema y la protección divina que Dios ofrece a su pueblo, y especialmente a su ungido. Cuando atravesamos momentos de dificultad, cuando las tormentas de la vida parecen incontrolables, a menudo buscamos soluciones fuera de nosotros mismos. Pero aquí, en este salmo, encontramos una verdad eterna y reconfortante: la verdadera fortaleza, el refugio que necesitas, se encuentra en Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y en Él hallarás la respuesta a todas tus inquietudes. Te invito a cerrar los ojos por un momento y a imaginar que estás atrapado en medio de una tormenta feroz. El viento silba con furia, las olas amenazan con devorarte y la oscuridad se cierra a tu alrededor. En ese instante, ¿a quién acudirías? A Dios. Él es la fortaleza que te sostendrá cuando sientas que ya no puedes más. Él es el refugio que te protegerá de las tempestades de la vida. Pero el misterio y la belleza de este salmo no terminan ahí. Dios no solo es la fortaleza de su pueblo, sino que también es el refugio del ungido. Esto significa que, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, sin importar cuán complicadas sean nuestras circunstancias, Dios está aquí para protegernos, guiarnos y bendecirnos. En esos momentos de lucha y tribulación, es fácil sentirse desamparado y perdido. Sin embargo, este salmo nos recuerda que, como hijos e hijas de Dios, somos sus ungidos. Somos elegidos y amados por Él. Y en ese amor y elección, hallamos la seguridad y la protección que tanto necesitamos. Así que, cuando sientas que todo se desmorona a tu alrededor, cuando las pruebas y tribulaciones parezcan abrumadoras, recuerda esta verdad: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. En Jesús y Dios, descubres la esperanza, la fortaleza y el refugio que tu alma anhela. Confía en ellos y experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuán oscuro sea tu sendero, no importa cuán intensa sea la tormenta, Dios es tu fortaleza, tu escudo y tu refugio. Así que, hoy, te animo a poner en acción tu fe, a confiar en Jesús y Dios, y a experimentar su amor y protección en tu vida. Eleva tus ojos al cielo y encuentra la paz en la fortaleza suprema de Dios. Nunca estás solo en esta jornada, y la fortaleza divina te acompaña en todo momento. Dentro de las páginas de las Sagradas Escrituras, descubrimos lecciones de profunda importancia que llevan un inmenso valor en nuestro camino. A ti clamo, Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, porque si guardas silencio, seré como los que bajan a la fosa. Oye mi voz suplicante, cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres con los malvados, con los que hacen iniquidad, con los que hablan de paz con su prójimo, pero en sus corazones, planean maldad. Págales conforme a sus obras, conforme a sus malas acciones. Págales conforme a las obras de sus manos, dal su merecido. Ya que no toman en cuenta las obras del Señor, y lo que Él ha hecho con sus manos, Él los derribará, y nunca más volverá a levantarlos.
Bendito sea el Señor, que ha oído mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía, de él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias. El Señor es la fortaleza de su pueblo, y un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, y, cual pastor, guíalos por siempre. Si este video te ha motivado y te ha infundido optimismo, te invito a que lo compartas con quienes puedan beneficiarse de él. Unidos, podemos llevar la luz de la fe en Jesús y Dios a todas partes del mundo. Que Dios les conceda bendiciones a todos. Si lo crees, escribe amén.